Amén. Aleluya. Bendiciones a todos. Algunos que están allá dicen, otra vez la hermana, ¿será posible? Ayer estuve aquí con las hermanas, ha sido una bendición. De verdad, hermanos, que yo soy solo un instrumento. No, todo lo que Dios nos permite aprender es para Él y para que podamos ayudar a otras personas. Y tengo muchas ganas de los que necesitan ayudar, porque he sido ayudada a través de eso. No, he sido curada en todos los aspectos, no solo físico, pero también emocional y espiritual. Entonces yo sé lo que es una persona estar enferma emocionalmente. Entonces, cuando tú te sanas, tienes ganas, muchas ganas de ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, como el pastor ha comentado, ¿no? Hemos tenido 6 horas con los 4 capítulos, tengo una para resumir los 4. Dios nos va a ayudar, amén. Pero vamos a tocar solo algunos puntos que son realmente necesarios, que entendamos de verdad cuál es la raíz del problema, como nos va a explicar el pastor, ¿no? Todo tiene una raíz. Y también quiero esclarecer la diferencia que muchos tienen duda de la cuestión de la psicología y el psicoanálisis. Es prácticamente lo mismo, porque es el estudio del alma, ¿no? La psique, pero la metodología es diferente, ¿no? Entonces, nosotros los psicoanalistas, nosotros vamos en la raíz del problema. Muchas veces la psicología, lo que hace es tratar la conducta, el comportamiento, y a veces eso no resuelve. Si no buscamos de dónde viene esta conducta, no sabemos cómo arreglarlo, ¿no? Y vamos siempre acompañados de la palabra de Dios, que es lo que nos enseña primero, que podamos en la palabra saber identificar cómo traer esto a nuestra vida. Amén. Cualquier cosa, si tenéis duda, podéis levantar la mano, si voy hablando muy rápido, para que yo vaya más despacio. Amén. Entonces, quería pedir a la hermana que para poner el slide que pase al próximo, donde hay unos tópicos, el 3. Bueno, el capítulo 1, el alma, que vamos a hablar sobre el alma. Ahora puede pasar el 4. Bueno, esos son los 4 tópicos, ¿no? Pero en lo que habla de somatización, de lo que habla del pastor, que es la psicosomatización, no voy a profundizar, porque ya vamos a tener una clase que hablará más sobre el tema. Pero primero hablamos de la identidad individual de una persona, que es el alma. El alma es la identidad individual de cada persona. Cada persona es un alma. El alma es la esencia de esa persona. Es la conducta, el comportamiento, los sentimientos, cómo ella expresa sus emociones, cómo reacciona frente a una palabra, a una conducta de otra persona. Entonces, esta reacción, este sentimiento, esta conducta, esa manera de hacer las cosas, ese es el alma de la persona. Entonces, cada persona es individual. Amén. Ahora, la psique, que es psique o psíquico, que es lo mismo, ¿no? Es el nombre científico de alma, mente, eso nosotros también estudiamos, pensamiento, conducta. Y el psicoanálisis, que es el alma y el análisis, o sea, el análisis de la psique, o sea, analizamos el alma, estudiamos el alma, ¿no? Descomponemos el alma, la repartimos para estudiar cada aspecto, ¿no? Y la psicología es lo mismo, es el estudio. ¿Y qué es en lo que más se enfoca el psicoanálisis? En la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Es permitir que la persona pueda hablar de lo que sea. Es una persona llegar al consultorio y que esa persona pueda hablar de su vida libremente. Recuérdame su infancia. Entonces la persona va a empezar a hablar, Hay gente que queda 2 horas. Hablando, porque muchas veces lo que esta persona necesita es hablar, porque está todo guardado aquí, está todo ahí, no ha podido desahogarse, nadie la ha escuchado, nadie conoce sus dolores, entonces lo único que ella necesita es hablar, y es en medio de esta habla,
es que el profesional identifica los puntos clave donde está la raíz del problema. Y para comparar con lo que está en la Biblia, podemos leer en Santiago capítulo 5, verso 16. ¿Se me puede poner? Libro de Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la palabra? Que a través de la confesión y a través de la oración somos sanados. Entonces, muchas veces lo que hace falta es que hablemos de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos ha sucedido en el pasado, para que a través de esa habla, la otra persona pueda escucharte y pueda aconsejarte y pueda orar por ti. Y a través de eso usted se va sanando. Hay personas que nosotros escuchamos y nosotros no hablamos nada, y la persona al final, es que ya me siento bien, ya estoy bien. Porque lo único que ella quería era hablar, poner para afuera su dolor. Porque cuando usted la guarda dentro, es imposible de que se sane. Hay que sacarla. Y hay cosas que están muy bien guardadas. Están allá en el inconsciente. Que es difícil hasta para nosotros recordar y accesar. Pero a través de las herramientas que nosotros enseñamos a la persona para que pueda encontrar ahí el lugar, esta ventana, esta cajita, para que ella pueda abrir, sacar, tratar el problema, para que ella pueda sanarse. Entonces, con esas herramientas es que usted va a identificar en dónde sucedió el trauma, en qué momento, a qué hora, si fue una frase que usted escuchó, si fue algo que usted presenció, que usted vio en la infancia, en la adolescencia, en el colegio, sea lo que sea, hermano. Usted va a poder identificar en dónde empezó el dolor. Empezó ahí en aquel momento cuando mi papá me rechazó, cuando yo le fui a decir una cosa y me reprendió, o cuando yo quería expresar algo y me cayó. Todos esos momentos quedaron gravados ahí, pero nosotros en la adultez no recordamos que sea eso. Pero con las herramientas usted va a encontrar la causa. Amén. ¿Está claro? Amén. Entonces seguimos. El creador de la psicoanálisis se llama Freud, y nosotros también en la psicoanálisis nosotros apartamos lo bueno y quitamos lo malo, porque hay cosas que no concuerdan con la palabra. Entonces lo que hacemos es sacar todo lo que es provechoso y conectar con la palabra, es la ciencia con la fe. Y lo que él decía es que las personas que quedaban con la mente enferma son aquellas que no dejaban salir sus sentimientos. Una persona que reprime todo normalmente es difícil que sea sano, porque cuando usted deja salir es que viene la sanidad. Y decía también, lo que no es hablado se transforma en síntoma. Es lo que decimos de la somatización. Lo que usted no habla se transforma en síntoma. Es cuando una persona empieza a enfermarse. Primero el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, luego una gastritis, hasta puede transformarse en un cáncer. El rencor, ¿no? Lo que es falta de perdón. Yo digo porque yo soy testigo de eso, ¿no? Para hablar de lo que ha pasado en mi vida, en Salmo 73, versículo 21, vamos a leer juntos, hablamos un poco sobre la somatización o la psicosomatización, pero no vamos a profundizar, pero quería comentaros como ejemplo, Salmo 73, 21 hasta el 26, vamos a leer rápidamente. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hay una versión que dice que sentía punzadas en mi riñón, en la traducción de 1909. Entonces, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Siguiente.
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la amargura provocó ahí una somatización, un dolor, una punzada. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que yo me infeccioné con los riñones, porque después de lo que pasó, me fui a dar cuenta de que era todo emocional, todo lo que estaba guardado aquí. Para quem não sabe, eu passei um luto há 13 anos atrás, e eu não vivi este luto, porque eu tive niños gemelos e um se murió, pero el otro quedó hospitalizado por mucho tiempo y yo tenía que estar ahí. Entonces yo no pude ni quedar enlutada por el niño que había muerto, y yo guardé este luto en mi corazón. Entonces, para que usted vea la importancia de que la persona viva el luto, usted tiene que vivirlo. No es malo, es beneficioso para ti. Porque assim, se usted não vive como deve ser, que tenha seus dias, porque é normal, dias de tristeza, dias que usted se queda mais reservado. Isso é normal, porque uma pessoa querida se ha ido. Pero quando usted não vive isso e lo guarda, isso se vai acumulando dentro de ti. E isso se transforma em somatização, enfermidade no corpo, enfermidade no alma. E isso foi sumando, eu empecé com infecções, empecé com dolores, hasta el punto que já não pude mais, generou uma infecção gravíssima nos riñones, me fui ao hospital, casi me muero. Tuve uma infecção generalizada em todo o corpo, quedé 5 dias em la UCI. E os médicos hasta disseram a mi marido, ven e despídete de ella, porque não sabemos se vai despertar. Então, para que veja que há muita gente que chega a perder a vida por uma enfermidade de alma. E isso é muito sério. Então, como o pastor dijo, que hoje as igrejas estão muito empenhadas em tratar o alma, porque há coisas que de verdade chegam ao extremo, a algo grave, e não nos damos conta de lo que é. Pero graças a Deus que vamos adquirindo esse conhecimento, no dia de hoje temos o privilégio de que hoje conhecemos mais através de redes sociais, de internet, temos acesso e podemos aprender mais de isso. Amém? Então, vamos a seguir. O ponto 3 habla de raízes de conduta, que é mente e voluntad. O pastor também falou de isso, ¿no? En el capítulo 1, que habla de emoção, mente e voluntad, ¿no? Y eso son raíces de conducta, o sea, su voluntad, lo que usted hace, lo que usted tiene ganas de hacer, eso, si usted lo hace o no lo hace, eso tiene que ver con su vivencia y con la conducta que usted ha aprendido en la infancia. Tal como su padre y su madre te enseñó en la infancia, ¿no? O dejó de enseñarte, de mostrarte lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que no es correcto. Entonces, así usted va a reaccionar en el futuro, ¿no? Usted va a decidir si lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, aunque nosotros conocemos a Cristo, que Él nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, nosotros ya tenemos valores antes de conocer a Cristo, de que sabemos lo que es bueno y no es malo, porque nuestro Padre nos ha enseñado, ¿no? Entonces, hay personas que han tenido el privilegio de recibir esos valores en casa, que les da la capacidad de elección, de decisión, pero hay otros que no han tenido esa base, esa estructura. Entonces, crecen sin una estructura para saber elegir lo que es bueno, lo que le va a traer beneficio y lo que no, ¿no? Y el cuarto es la somatización, pero yo quiero dejar para la próxima clase. Amén. Yo creo que hemos entendido sobre la somatización, ¿no? Que el cuerpo se enferma por la enfermedad del alma. Entonces pasamos al capítulo 2, que vamos a hablar de la culpa. ¿Podemos pasar? Sí. Hay 3 puntos, que es identificando el origen de la culpa, el lado positivo y el lado negativo de la culpa, y los 3 pilares del perdón. El origen de la culpa. La culpa, na verdad, es lo que nos hace saber lo que lo hicimos mal, ¿no?
La culpa es necesaria. A través de la culpa sabemos lo que hemos hecho mal. Y eso nos lleva a 2 puntos. El primero es al arrepentimiento y a la corrección. Entonces yo me siento culpable, he hecho algo malo, voy a tratar de corregir y de hacerlo de manera correcta. Pero el lado negativo es cuando nosotros nos culpamos de manera inconsciente. ¿Qué es? La culpa, por ejemplo, del pecado que habló el pastor. Nosotros convertimos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos en todo lo que hemos fallado y estábamos practicando. Entonces es una culpa consciente. Yo sé lo que he hecho mal, me arrepiento y corrijo esa conducta. Pero hay una culpa inconsciente. ¿Qué es? Esta culpa inconsciente es cuando una persona practica cosas que no son las correctas, pero ella no sabe el porqué. Y muchas veces lo que ella hace ni siempre es malo, pero aún así se siente culpable. Às vezes hablamos de personas que son muy perfeccionistas, personas que siempre quieren hacer todo de manera correcta y que si no lo hacen se sienten culpables. Às vezes educamos a nuestros hijos, pero sabemos que no todo está en nuestro control, ¿no? Porque los niños tienen contacto con la vida social, con otros niños, con otras personas, aprenden, ven cosas y nosotros los padres tenemos que estar corrigiendo, ¿no? Pero hay veces que los niños tienen cierta conducta que a nosotros no nos agrada y nos echamos la culpa. Es que debería haberlo educado mejor y tal, pero no somos perfectos. Y siempre nos vamos a equivocar. Pero hay gente que carga con esta culpa y no está haciendo nada mal. Entonces eso tiene que ver con la infancia. Si esa persona muchas veces tuvo padres muy controladores que exigían mucho de él, entonces él creció con esa necesidad de hacer todo correcto. Y cuando falla en algo se siente culpable. Pero no era algo que trae tanto mal para su vida, pero se siente culpable porque fue exigido en la infancia. Creció con la mentalidad de que no puede equivocarse. Entonces carga consigo esa culpa y no sabe por qué tiene que perdonarse. Entonces el autoperdón es indispensable y es algo muy difícil. Cuando usted dice a una persona, hermano, usted se tiene que perdonar. Porque todos nosotros nos equivocamos, pero es el perdón más difícil que hay. Porque primero, muchas veces no sabemos reconocer en dónde hemos pecado y dónde nos hemos equivocado, ¿no? Porque está guardado en nuestro inconsciente. Y después que nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos ha perdonado, ya no se olvida de nuestro pecado, pero nosotros quedamos dando vuelta en el error. Dios ya se olvidó del pecado, pero nosotros nos sentimos aún culpables. Entonces, eso tiene que ver con perdonarse. Y en Salmo 103, quería pedir al hermano que pusiera el Salmo 103. 103, verso 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que Dios hace con nuestros errores cuando nos arrepentimos. Os aleja de nosotros. Pero nosotros muchas veces queremos acercarlo otra vez. Porque nos aferramos a eso. Y cargamos con ello, y lo llevamos con ello, pero yo he hecho eso, yo he hecho aquello, por eso nada me va bien en la vida, yo no voy a intentar hacerlo otra vez, porque me he equivocado, me voy a equivocar otra vez, y quedo dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero decimos, el Señor ya te perdonó, ya te dio nueva vida, ya eres un nuevo ser en Cristo, entonces, ¿por qué Él está dando vueltas en algo que ya pasó, quedó en el pasado? Entonces, hay una frase que yo puse otro día, en mi página social que dice, antes de intentar sanar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar lo que le está enfermando. Usted tiene que estar dispuesto a renunciar su propio dolor. Porque hay gente que está aferrado al dolor, aferrado al trauma. Siempre está hablando de lo mismo, ¿no? Siempre está regresando ahí atrás en lo que pasó. Y hay que renunciar, hermano.
Se você não corta a cuerda, você vai arrastrar com isso por toda a sua vida. Amém? Amém. Então, agora os 3 pilares do perdão. ¿Por que 3 pilares? Primeiro, en este caso, ¿no?, de cura interior, el primer perdón es pedir perdón, es perdonar a sus padres. Pero mis padres, yo comenté eso ayer. ¿Por qué mis padres? Tengo buena relación con mis padres. Pero muchas veces cuando nosotros nos estamos recordando de cosas que nos ha hecho daño en la infancia, a veces una palabra, un padre ausente, cosas que nos han pasado, identificamos que nuestros padres fueron los causantes de algo que nos ha pasado. No que ellos lo hayan hecho consciente, porque sabemos que nuestros padres repiten ciclos, o sea, como ellos han sido enseñados, enseñan a sus hijos. Sabemos que personas heridas hieren a outros. Se você é uma pessoa herida, vai herir a seus hijos. Vai herir a outras pessoas que estão cerca de ti. Então, se você foi criado por padres que foram heridos em sua vivência, em sua infância, quando vão a criar seus hijos, les vão a ensinar lo mesmo. Houve uma reunião de umas hermanas que eu passei um vídeo de uma niña que a madre não la dejava escrever, le gustava escrever, pero vivia no interior de Brasil, allá. Então, a madre queria que ela hiciera as tarefas domésticas. E ela cresceu aí, e foi como sua madre. E quando tuve uma niña, sua reação foi a mesma com sua hija. A hija também estava allá tentando escrever, e ela le foi chamar a atenção. Você não tem que escrever, você tem que fazer os quehaceres da casa, ver a carregar água e essas coisas. Perdão. Então, o que passa? Repite ciclos. O que você aprendeu, você vai ensinar a sua hija. Como te han tratado, você vai tratar. Se você não se trata primeiro, se você não reconhece que isso é uma conduta de algo que ha sido ensinado, pero não de forma consciente, é que seu padre não te queria maltratar. Simplesmente, cada um dá o que tem. ¿Verdad? Se muitas vezes exigimos amor de uma pessoa que não ha recebido amor, é impossível. Por isso, há pessoas que não sabem expressar, às vezes, há pessoas que não são de abraçar muito, porque ela não ha sido ensinada. Cresceu em um lugar que os padres não abraçavam. Então, como vai abraçar? Há lugares que dizem muito aos niños, te quero, te amo, eres importante, le abraçam. Mas há niños que cresceram em lugares que os padres não expressavam. Não tiveram uma palavra de afirmação. Por isso, quando crescem, às vezes são inseguros, requerem a atenção de los demás, são tímidos, não? Às vezes querem fazer as coisas para impressionar, porque não han tenido esse afeto. Então, é importante reconhecer esse detalhe, não? Então, seguimos. Perdonamos a nossos padres, perdonamos as pessoas que estão involucradas, ou seja, cada pessoa que no decorrer de sua vida te ha hecho daño, você tem que liberar perdão de maneira expressa. Isso foi o que Deus ha hecho comigo. Quando eu estava no lecho, o Senhor foi poniendo a imagem de cada pessoa que estava guardada em meu coração que me havia herido. E me disse, libera perdão. E foi vindo aquela pessoa, pero eu a essa pessoa que me ha hecho, libera perdão. Pero não libera perdão. Ora por ela e bendícela. Tu tem que liberar perdão de maneira expressa. Eu libero perdão para essa pessoa. Eu bendigo sua vida. Que Deus la bendiga. Que Deus la llene de graça. E tuve que orar e bendecirla. Então, quando eu hice isso com cada pessoa, senti como que se me havia caído uma carga de encima. Meu coração quedou leve. E há coisas que nós outros não nos damos conta e estamos cargando com ele. Amém? E o último, perdonar-se a si mesmo. Então, o que você leva dentro, que você pensa, isso é minha culpa, é por minha culpa. Há gente que suele culpar-se por todo, Ha passado algo mal, essa é minha culpa, é minha culpa. Eu sou torpe, eu sou isso, eu sou aquilo. O pastor vai falar das palavras negativas, não? Então, ter cuidado com isso. Perdone-se. Há que perdonar-se. Há que dizer-se palavras positivas. Amém? Então, vamos ao seguinte, que é o capítulo 3.
donde vamos a hablar de los mecanismos de defensa, que hay puntos también que son muy importantes. Primero, la definición, ¿no? ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son comportamientos buscados para evitar el encuentro del inconsciente que lleva a una autocrítica y pone en riesgo la protección del propio ego. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos para no autocriticarnos a nosotros mismos por algo que llevamos dentro? Usamos un mecanismo de defensa, o sea, nos defendemos. Y también de que otras personas nos critiquen. Eso ayuda a reducir las tensiones internas de la mente, porque hay una parte de nuestro inconsciente que se llama superego en psicoanálisis, o el yo, que nos está siempre acusando de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Que tenemos que, es una parte rígida de nosotros. Hay gente que asimila eso cuando pone la imagen de una persona que de un lado está un ángel, de un lado está el diablo. Y el diablo está haciendo, hazlo, hazlo, y el ángel, no lo hace, no lo hace. Entonces, más o menos eso. No, hay una parte de nosotros que nos está, usted no ha hecho eso, usted no ha hecho bien, hazlo mejor y tal, y te está exigiendo. Y hay otra parte que quiere que usted deje todo tirado. No, vive la vida de Dios libre, olvídalo, que no tengas tanta responsabilidad, ¿no? Entonces, hay siempre esas partes de nuestro inconsciente que nos quiere llevar a un lado o al otro. Entonces, el mecanismo de defensa lo que hace es quitar esta tensión para aliviarme. Entonces, yo me defiendo de algunas formas. ¿Qué formas? Vamos a entenderlo. Primero son los chistes. Me hace gracia porque chistes en castellano es como jugar, ¿no? Con una persona, decir, hacer una broma, ¿no? Pero hay chistes que tienen un trasfondo de verdad. Usted ya se percató de estar hablando con una persona que habla algo así de manera graciosa, pero en el fondo está diciendo algo que es verdad, pero quiere encubrirlo. Es que yo no quiero chocar mucho con mi verdad, entonces hago en forma de chiste o de algo así, ¿no? Para encubrir. Esa es una forma, un mecanismo de defensa, de demostrar de verdad lo que siente, pero voy a hacer de una forma así que no se den cuenta. Pero hay gente que lo hace sin de verdad hacerlo consciente. Hay gente que lo hace sin, yo quiero decir la verdad, pero voy a intentar decirlo de una manera más leve, ¿no? Pero hay gente que a veces está haciendo chiste o está jugando, bromeando con las personas y no se dan cuenta que están hablando algo de ellas mismas. La persona que es muy detallista, que se fija, ¿no? Va a identificar que esa persona, mira, hablo eso, pero en el fondo yo creo que está hablando de ella misma. ¿Identificamos eso o no, verdad? Entonces, eso se llama chiste. En Eclesiastés 5:3, vamos a identificarnos con ello. Habla lo que decimos, ¿no? Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, quiere decir, la persona que siempre está hablando mucho, no se da cuenta de que está como que exponiéndose demasiado, ¿no? No se da cuenta de que está hablando de sus propias debilidades, está abriendo su corazón y no se da cuenta de lo que está haciendo. Y cuando habla de la multitud, de la mucha ocupación viene el sueño, hay algo también, un detalle que quería comentar. No sé si ustedes saben que ni todo sueño es un sueño, una visión de Dios, porque hay gente que espiritualiza todo. Todo lo que uno sueña cada día, la persona quiere buscar el significado del sueño porque Dios habló algo a través de ese sueño. Entonces, no todos los sueños es algo de Dios. Hay veces que el Señor te va a hablar a través del sueño. Pero no quiere decir que todo lo que usted sueña es algo significativo de parte de Dios. Es un mensaje de Dios. Hay veces que usted va a dormir con la barriga muy llena y tiene una pesadilla. Entonces, eso no quiere decir que es el enemigo que está furioso o algo así. Entonces, los sueños muchas veces vienen de la mucha ocupación. Usted está muy cansado. Usted a veces va a soñar con cosas que tienen que ver con su trabajo. No quiere decir que Dios te está mostrando que es para que usted deje ese trabajo. Pero el sueño tiene que ver muchas veces con nuestros temores, cosas que tenemos miedo.
y con deseos que están guardados dentro de nuestro consciente. Cosas que tenemos el deseo de hacer, pero no hay algo que reprime, porque quizás no es totalmente aceptable, y queda guardado ahí y acabamos soñando con ello. Amén. Entonces, hay los chistes y hay el acto fallido, que otro día comentó aquí en una lección el pastor Evandro. El acto fallido, palavras, conductas, gestos ejercidos de maneira inconsciente, sin que el indivíduo lo quiera. Hay veces que una persona va a hablar algo y sin querer habla otra palabra. Ay, no, es que quería decir otra palabra. Pero esa palabra salió sin querer. Y este sin querer es algo que estaba dentro de él. Às vezes, actitudes que usted comete, errores. Por ejemplo, usted está en una reunión, tomando algo, está con un vaso en la mano. Y entra una persona que usted, no sé, tiene una tensión con esa persona, no le gusta esa persona, ha tenido una pelea con esa persona, lo que sea. Entonces usted se pone inquieto, ¿no? Y sin querer, cuando usted ve a esa persona, deja caer el vaso. Ha pasado eso en películas y otras cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó allí? Usted quiere excusarse con los demás. Ay, qué despistado soy, se me cae. Pero no, fue porque usted vio a esa persona. Entonces son conductas que tenemos, que sin querer lo hacemos, pero no lo queremos hacer. Claro que no queremos dejar que se caiga el vaso, pero nos sale sin que nosotros sepamos, sin que nos damos cuenta, lo cometimos. Entonces son actos fallidos y palabras también, ¿no? Que nos sale sin querer. Eso todo no es por acaso. Todo tiene un trasfondo de verdad. Todo está guardado dentro de ti. No decimos nada que no tenga algo que já está registrado em nossa mente. ¿Sabe? ¿Me estáis entendiendo? Más adelante vais a saber la importancia que es todo eso en nuestra sanidad interior. Y el subterfugio es una disculpa, una huida, habilidad para engañar. Son personas que tienen una habilidad para engañar a la gente. Aí em Brasil decimos artimanha, ¿no? Aquí se llama ardid, habilidad para engañar. O una facilidad de huir de problemas, ¿no? De escabullirse. Cuando às vezes usted va a corregir, por ejemplo, un hijo, te da tantas excusas que sabe escabullirse de su culpa y acaba usted, pero de verdad tenía la culpa. Hay gente que sabe, às vezes una persona es culpable y usted va a hablar de la culpa y ella sabe escabullirse de una manera que usted acaba pensando que la culpa es suya. Pero, ay, sí, es verdad. Es una habilidad que la persona tiene. Ese es un mecanismo de defensa para no sentir el sentimiento de culpa. Es huir de la culpa. Ahora, los principales mecanismos, ¿no? Pasamos al siguiente, que se llama represión. ¿Qué es la represión? Tentativa de la mente de no recordar eventos traumáticos protegidos por el inconsciente. Acesso al inconsciente. ¿Cómo accesamos al inconsciente? A través de la asociación libre, que es hablar y dejar que la persona hable. Sueños, porque los sueños de las personas van a decir muchas veces sus miedos, sus deseos que ella no puede realizar. Y la transferencia. Muchas veces una persona que no ha tenido, por ejemplo, un padre, siempre va a buscar una referencia masculina para identificarse. Un tío, un hermano mayor, às vezes el pastor, ¿no? Que às vezes hay gente que tiene el pastor como padre porque no ha tenido padre, porque ve una referencia, una persona que cuida, ¿no? Entonces, eso se llama transferencia. Lo mismo con las madres. Siempre cuando una persona no tuvo un padre o una madre presente, va a buscar en otros ese cuidado, ese afecto, ¿no? Y esa referencia materna que todo niño busca. Que una persona la cuide, la alimente y la proteja. Pero si no ha tenido eso, va a buscar en las personas. Y muchas veces es lo que causa la frustración de las personas. Porque no todo el mundo puede retribuir lo que usted está buscando. Quizá usted se identifica, pero cada persona tiene su vida. No, esa persona tiene un formato perfecto de una madre, de un padre. Pero usted se va a donar para esa persona buscando eso de ella, pero ella muchas veces no te puede ofrecer lo que una madre puede dar.
Entonces la persona siempre está ahí triste, carente, son personas carentes, ¿no? Entonces la represión lo que hace es intentar que la persona se olvide. Y tenemos la negación. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice ahí? Te olvidaste de cómo te gritó y levantó la mano para pegarte. Y la chica se excusa, bueno, tampoco ha gritado tanto. Y la mano la levantó para apagar el horno. ¿Qué quiere decir? Esse é um exemplo de muitas vezes uma pessoa que sofre violência doméstica. Pero uma pergunta, como uma pessoa pode estar aí que sua pareja le pega, le maltrata e não vê? Se você vai falar com ela, excusa todo. Não, isso não está passando, não, isso é exagero. Não é assim, em realidade é que ele é uma pessoa que está muito, é que trabalha muito, está muito cansado, por isso ha contestado mal e tal. Então, sí, se culpa a sí misma, no, es porque quizás yo no le hablé bien de la manera correcta. Eso es negar lo que está sucediendo, eso es negación, porque ella no quiere darse cuenta de la realidad. Es una huida de la realidad, porque ella sabe que la verdad duele, no hay un dicho que la verdad duele. Y la verdad de verdad duele para mucha gente. Entonces, lo que hace es negar que algo le está causando daño. Es más fácil fingir de ciego, porque así no me duele. Y puedo vivir de una manera más tranquila, ¿no? De esa manera no hay sanidad. Porque si usted nega la realidad, ¿cómo usted va a ser sano? Usted tiene que sacar a la luz para ser sano. Pero si usted lo niega, lo que está haciendo es esconderla, ¿verdad? La regresión. ¿Qué es la próxima? Retroceso. Aquí está regresión. Retroceso, ¿qué es? El retroceso es una huida de los conflictos actuales a un estadio anterior. ¿Qué quiere decir? El comportamiento infantil de la gente. Que todo lo lleva en broma, ¿no? Ahí está lleno de problemas, pero finge que no tiene problema. Porque está retrocediendo a como era antiguamente. Porque en la infancia no tenía que pagar facturas, no tenía que lidiar con tantos problemas, con tantos conflictos. Su madre le cuidaba, sus padres se encargaban de todo, no tenía tanta responsabilidad. Entonces, ¿qué hace la persona cuando se depara con tantos problemas? Vuelvo a mi infancia. Entonces, toma actitudes como que no le pasa nada. Todo es un juego. Y una persona piensa, ¿será que esa persona no está dando cuenta del desastre que está su vida? Y no toma una actitud. Entonces, porque ella se acuerda en su inconsciente de que la infancia no tenía que preocuparse por esas cosas, pero no lo hace de manera consciente. Es lo que está registrado ahí, ¿no? Entonces, muchas veces pasa a los niños, un ejemplo con los niños, es un ejemplo de adulto. ¿Usted se ha dado cuenta de que hay niños que cuando van a nacer el hermano vuelven a orinar en la cama? Hay niños que vuelven a orinar en la cama cuando la madre se queda embarazada o cuando da a la luz al otro hijo. Porque es una inseguridad, ¿no? Que viene. Digo, voy a volver al principio porque así no voy a perder el cuidado de mi madre. No voy a perder, no quiero sentirme rechazado porque viene otro hermano, va a competir conmigo. Entonces voy a llamar la atención de alguna manera, volviendo a como estaba antes, porque como estaba antes, yo tenía toda la atención centrada en mí. Pero no es que él lo quiera hacer. Hay padres que lo llevan mal, ¿no? Le pegan a los niños porque hacen eso. Pero hay que entender lo que es emocional. Es la reacción que él tiene delante de un riesgo que él está viendo, que puede suceder, puede haber un rechazo. Entonces, él ya toma una actitud para que eso no suceda. Amén. ¿Me estáis entendiendo? Es un poco complejo, pero bueno, vamos poquito a poquito y llegamos allá. El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Pasamos al siguiente. Ahí vemos a un niño que está haciendo bullying con otra niña. ¿Y qué hace este niño? Este niño muchas veces está sufriendo algún tipo de violencia o de rabia. Hay algo que está contenido en él. ¿Y qué hace él? Lo desplaza a otra persona. Por eso es lo que hacen los niños que pelean en el colegio o que humillan a sus colegas porque es algo que está reprimido dentro de él.
como él no puede desahogar lo que está aquí guardado, su rabia, su ira, con la persona que lo provocó, que quizá es su padre, su madre, no puede ir contra su padre, su madre, entonces lo hace con otra persona. Eso pasa muchas veces con niños que sus padres le han pegado mucho, pero pelean mucho en el cole. Siempre son agresivas. Porque yo no puedo desahogarme con quien debería, entonces lo hago con otra persona. Eso es un desplazamiento. Saco la rabia de una parte donde yo no puedo y lo echo en otra persona. Amén. Entonces, normalmente son con personas que no pueden responderte. Por eso hay los machotes, ¿no? Lo hacen siempre con los niños que ven que son indefensos. Porque saben que no le van a responder. No le van a provocar ningún dolor, ¿no? El bullying y muchas veces el jefe. Cuando trabajamos pesado hay jefes que son muy malos. Llegamos a casa, ¿qué hacemos? Desplazamos la ira que usted ha tenido con su jefe en la mujer o en el marido, en los hijos, en todo el mundo que está en la casa. Y la mujer dice, ¿por qué usted viene de esta manera a casa? ¿Por qué no has dejado su ira allá en la calle? Porque él no puede abrirse, ¿no? Desahogar su ira con su jefe, porque si no lo echa. Entonces lo que hace, voy a desplazar mi ira en la persona que está más vulnerable en mi casa y así se desahoga, ¿no? Eso se llama desplazamiento. Son mecanismos de defensa. Você não pode olvidarse que são mecanismos de defesa. É uma maneira que eu encontro de lidiar com minhas emoções. Mas são maneiras equivocadas, não? Qual é a maneira de lidiar com as emoções? Ir ao foco do problema e tratá-lo. Abrir-se e tratá-lo, não? Por que você se ira com facilidade? De onde vem essa ira? O que passou contigo na infância? Que hablamos, não? Niños que tiveram padres que sofreram abusos físicos. Normalmente se iram com facilidade. Aí está o problema, não? Agora vamos à projeção. Projeção, o dedo apontado. O que quer dizer? El expulsar de uno mismo e projetar en el outro qualidades, desejos, sentimentos que desconoce de él mismo. Por exemplo, uma pessoa que é muito celosa, en realidad es un deseo que muchas veces él tiene de ser infiel, entonces yo voy a sospechar de la otra. Es algo que está dentro de él, pero lo traslado a la otra persona porque así no me quito la culpa de estar teniendo ese deseo. Muchas veces una persona que se dice que es muy honesto, todo el tiempo está diciendo, soy muy honesto, soy muy honesto, soy muy honesto. No, es que yo soy muy honesto. En realidad es una manera de quitar la culpa de la deshonestidad que tiene. ¿Entiende lo que digo? Una persona que dice, yo nunca voy a traer a mi esposa, yo nunca voy a traer, yo detesto la traición y tal. Quizá en el fondo usted tiene deseo de traer, de traicionar, pero lo encubre diciendo que no lo va a hacer nunca o siempre desconfía del otro. Son deseos que están reprimidos ahí dentro. La naturaleza pecaminosa, pastor. Natureza pecaminosa. Reconocer es el camino. No reconozco, yo tengo esos deseos. Y lo entrego delante de Dios. Porque mientras usted lo encubre, nunca va a ser sano. ¿Verdad? ¿Cuál es el siguiente? Otra cosa, yo hablé ayer. Cuando hay esos dedos apuntados, también tiene que ver con la religiosidad. La gente que le gusta apuntar al otro. Usted ha hecho eso es pecado. Pero mire para adentro, a ver qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? ¿Qué ganas son esas de siempre estar acusando al otro? ¿Por qué te molesta tanto el error del otro hermano? ¿No? ¿Por qué será? Mira hacia adentro, ¿será que no es algo que está reprimido dentro de ti? Ayer lo que dije fue, lo que me molesta en el otro, o está en mí o me falta. Lo que me molesta en el otro está reprimido dentro de mí. Si hay una persona que me molesta demasiado y que no la puedo verla y no hay manera que yo ya liberé perdón, pero aún así me molesta, porque hay una manera de ser de esa persona que quizás está reprimida dentro de ti o que usted tiene deseo de tenerla. Quizás una persona que es muy abierta, muy expansiva, usted es muy tímido y te gustaría tener esa personalidad y no puede tenerla porque esa no es su personalidad.
Entonces lo que usted es acusarla. Ay, ¿por qué es así? ¿Por qué no se porta de diferente manera? ¿Es verdad? Entonces cuando vamos a hablar mal de alguien, pensemos en eso primero, quizá porque estoy hablando mal, tan mal de esa persona, quizá no está dentro de mí también el mismo error. Bueno, seguimos. El otro es la introyección. Ahí dice, pero mi madre me dijo que lo hiciera así. Y el otro dice, ah, sí, pero ¿qué es lo que piensas tú? ¿Qué quieres hacer? Esa es una persona que siempre hace lo que los demás le dicen. Su madre le ha enseñado siempre de una manera, pero ella no se puso a pensar si eso de verdad es así o no. Es lo mismo que muchas veces, por eso tenemos que escudriñar la palabra, porque hay muchas veces recebemos enseñanza, como lo dijo él, pues yo voy a seguirlo, pero no escudriña la palabra para saber si es verdad. Por eso tenemos que estar siempre estudiando la palabra. ¿Será que es verdad? Pero hay gente que no cuestiona. Siempre hace lo que le dicen y cree que eso es la verdad y punto. Pero no se pone a pensar el por qué. Tenemos que cuestionarlo, ¿no? Esa es la introyección, incorporación indiscriminada de normas y actitudes. Son personas, es como tragar mucha comida sin mastigar. Trago lo que me dicen, lo llevo, pero ¿cuál es su verdadera opinión? ¿Qué es lo que usted piensa de eso? También son como los ciclos. Lo que los padres enseñan, tú enseñas a sus hijos, los hijos a los nietos, pero ¿de verdad esa enseñanza es la correcta? ¿O lo estás haciendo como una conducta, un padrón de conducta? Hay que pensar en eso también. Fusión. ¿Qué es la fusión? Ahí está una mamá con un niño que ya tiene 30 años, pero lo trata como si tuviera 5. La diferencia entre el yo y el no yo es apagada, o sea, solo hay un nosotros. ¿Qué pasa? Que la madre, hasta que el niño tenga el primer año de vida, están conectados, ¿no? Eso es imposible, ¿no? La madre está conectada a su hijo y el hijo siente eso y el hijo necesita de esa conexión con el bebé, de ese apego de la madre, hasta el calor de la madre, el mismo calor que siente la madre siente el hijo. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se va prorrogando por toda la vida, la madre no sabe identificar hasta dónde ella puede ir y hasta dónde no. Entonces quiere estar conectada con sus hijos por toda la vida. Ese hijo no sabe tener una individualidad. Crece muy dependiente. Entonces todo lo que va a hacer siempre está preguntando a la madre. Cuando se casa, siempre está consultando a la madre. Y la esposa está ahí, ¿qué hago aquí yo? Porque el marido está demasiado conectado, pero no es que él lo quiere. Es que la madre creó esta fusión, esa conexión. Y ella no enseñó a su hijo la individualidad. Aquí él puede hacer sus cosas sola, tomar sus propias decisiones. Ella siempre tomó la decisión. ¿Te has dado cuenta que muchas veces preguntamos algo a los niños y la madre contesta en lugar de él? Niño, ¿cómo te llamas? Y la madre, se llama José, pero yo pregunté al niño. Va al médico y la médica, muchas pediatras preguntan al niño, ¿qué es lo que usted está sintiendo? Y la madre, está sintiendo eso y tiene eso. Pero yo estoy preguntando al niño. No es así. Y nosotros, ¿qué pensamos? Que estamos protegiendo, que estamos ayudando y no, estamos perjudicando, estamos haciendo eso. Y eso se llama fusión. Y tiene que ver con la carencia de la madre también. Tiene que ver que tiene una historia, tiene un pasado, cómo le han cuidado, cómo le han enseñado. No lo hace de manera consciente. Todo es inconsciente, ¿no? Pero esa persona va a crecer con dificultad en sus relaciones. No siempre va a tener problemas en relacionarse con los demás. Y ahora la penúltima. Racionalización. Racionalización. ¿Qué es? La tentativa de encontrar motivos razonables para el surgimiento de situaciones desagradables. ¿Qué es? Una persona que se excusa por todo. Si le ha pasado, si ha cometido un error, hay una excusa razonable para aquel error. Él nunca tiene la culpa. Hay una manera, hay gente que va a hacer algo y sale mal, es que era la voluntad de Dios.
Ahora todo es voluntad de Dios. Y Dios dijo, ¿yo? Dio el libre arbitrio. ¿Y dónde está el libre arbitrio? Si usted va a tentar un empleo que exige un conocimiento y usted no se ha preparado, era la voluntad de Dios. No, usted no se ha preparado, usted no ha estudiado. El error fue suyo de no estudiar. Entonces, encontramos una razón porque, para todo, porque no queremos cargar la culpa. Porque duele cargar con la culpa, nos sentimos mal, ¿no? Es una manera también de mantener su autoestima. Es que si yo no me culpo porque estaba equivocado, sigo con mi autoestima elevada, no cometo errores, ¿no? Y se convence de que no es culpable. Aislamiento, va a aparecer eso, aislamiento. Aislar pensamentos y comportamientos, deseos, actitudes para no ser tratado. Hay gente que esconde sus dolores, sus traumas para no tratar, porque así no sufro. Si no saco a la luz, no sufro. Cuando estamos tratando a personas, les cuesta poner para afuera, y normalmente cuando lo vemos en la otra semana, dice que ha pasado la semana fatal. ¿Qué pasó? Que sacó a la luz su dolor, y eso le está haciendo daño. Pero para cambiar duele. Porque usted va a poner de frente todos sus dolores, todos sus conflictos. Usted tiene que sacar a la luz y volver a verlo otra vez. Pero es la única manera para la sanidad. Encararlos. Esconder no va a servir de nada, ¿no? Entonces, Pero será que a pessoa que pensa que aislando o problema, pensa que Deus lhe vai sanar mesmo aislando o problema? no. Bueno, hay personas que piensan. Sí. Pero es imposible, Es imposible. porque a palavra diz que tem que confessar. Claro, además que nada está escondido. Todo está a la luz para el Señor. Él sabe que está ahí, Él está esperando su actitud. El Señor es caballero, Él bate a la puerta. Si usted abre, Él entra y sana. Pero si usted no abre la puerta, mira, yo hago lo que usted me deja hacer. Yo no soy intruso en su vida. Yo voy a entrar si usted me da libertad. Yo quiero ser sano. Mira lo que tengo aquí dentro. Pongo a los pies de Cristo. Mira, yo soy una persona adúltera. Lo reconozco, lo pongo a los pies de Cristo porque ya no lo quiero. Había un hombre que quería dejar de fumar y decía, es que detesto el cigarro y no lo quiero, no lo quiero. Mientras este hombre no dijo, yo amo el cigarro, no puedo vivir sin él, no puedo ser sano. Porque él amaba. Pero decía que lo odiaba, pero seguía fumando. Entonces negarlo no le va a llevar a ningún sitio. Si usted tiene un vicio, es porque usted ama este vicio. Es igual que una persona que, ay, es que detesto comer mucho porque engordo, pero usted ama comer. No me venga a decir que no te gusta, porque te gusta. ¿Y cuál es la manera de hacer? Reconocer que estoy comiendo mucho. Usted va a la dietista y dice, y te pregunta, es lo primero, ¿qué comiste ayer? Comí una galletita por la mañana. Y en la comida, ensalada. Yo solo como ensalada. Casi no como dulce. Y por la noche comí un trocito de carne. Y la tarde, no, yo no como. ¿Y por qué está con sobrepeso? ¿A quién quieres engañar? Dile de una vez, mira, yo como mucho, no puedo dejar de comer. Necesito ayuda. Me gusta. Entonces, cuando usted reconoce que necesita ayuda, ahí Dios entra para ayudarte, para sanarte. Pero hay pecados que muchas veces nos duele sacar a la luz, pero ¿por qué te duele? Sí que duele, pero Dios ya sabe, Dios ya conoce. Usted tiene que sacarlo, es para Dios, no es para el hombre. Pero tiene que ser sincero con Él. Él espera su sinceridad. Su reconocimiento es lo que me pasa, lo reconozco, lo confieso porque lo quiero dejar. Amén. La sublimación, que es la tentativa. Mira, tenemos ahí un hombre pintando, otro en el boxeo, el otro cortando leña. ¿Qué pasa?
Tentativa de olvidar um evento traumático realizando outra atividade mais aceitável, não? Um exemplo é praticar esporte, porque há gente que tem muita atenção por fazer algo, muitas vezes. Aqui só temos gente adulta, não? Muitas vezes, às vezes com os jovens que têm a libido, estão formando, não? Já vem, às vezes está de novio e tem ganas, pero tem que contener-se porque sabe que é pecado. Então, o que hace é aliviar com outra coisa. Vai praticar deporte, vai correr, vai fazer boxeo. Então, há muita gente que alivia seus desejos internos com atividades. Isso é bueno e malo. É bueno porque você quita esta tensão, pero é malo porque você não está tratando o problema. ¿Me entiende? Está subliminando, está encubrindo de uma forma, pero não vai solucionar. ¿Me entiende? Então, praticar esporte, essas coisas é bueno. Pero muitas vezes nos pode levar à obsessão. Por exemplo, o trabalho. Vou trabalhar muito para não pensar nisso. Pero se queda obsessionado com o trabalho. Porque é algo que está reprimido aí, você lo tem que descontar em outra coisa. Pero trabalha 24 horas e sua mente não para, não? Pero isso não sirve. Alivia, pero não sirve. E a formação reactiva, que é a última, agora sim é a última. Que é o desejo de dizer algo, pero se hace o opuesto. Aí há uma madre que diz, é inaceitável pegar a um niño. Os padres que pegam deveriam ser detenidos de imediato. Esta madre pega a seu hijo. Pero ¿qué hace? Voy a decir lo contrario. Para no sentir culpa. Ay, detesto eso, pero en el fondo le gusta. No, es una forma reactiva. Quiero decir algo, pero digo el opuesto porque será más aceptable. No me van a condenar por lo que estoy haciendo o diciendo. Muchas veces, voy a dar un ejemplo de la homofobia. Hay gente que critica demais a los gays, isso. Hay el odio contra el racismo y esas cosas, pero en el fondo, muchas veces esconde una homosexualidad. Lo que eu comentaba antes, el ataque excesivo a una cierta cosa esconde exactamente el opuesto. ¿No? Y eso es muy grave, entre aspas, ¿no? Porque está haciendo daño não só a ti, como ao outro. Já não é só sua vida, é a vida de los demás. Então, há que ter muito cuidado com isso. ¿No? Cuidado em despejar sua ira, sua repressão, algo que está guardado em dentro em los demás e, en el fundo, só tem que ver contigo mesmo. Vai fazer daño. Para hacer daño, exatamente. Está fazendo daño a outras pessoas, não? Então, vamos fazer a conclusão. Eu creio, el 5, ¿no? Los mecanismos estão em todos. Todos temos algo, alguma defesa. Pero lo anormal es el exceso. Cuando eso te daña a ti y te daña a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué no? Pero yo no quiero ningún tipo de mecanismo. Mientras usted siga vivo y estemos en la tierra, somos humanos y somos pecadores. Entonces siempre vamos a cometer algún error. Si no tuviéramos nada, ya estaríamos todos allá. Pero estamos aquí, cometimos errores. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo siempre, cada día es un proceso. Mientras estemos aquí, siempre presentar delante de Dios, siempre decir, Señor, estoy equivocando en este aspecto, quiero mejorar, quiero corregir, y así Dios te va llenando de su gracia, el Espíritu Santo hace su trabajo. La libertad que yo tengo de hablar con las personas es eso. Muchas veces si la persona dice, yo soy cristiana, entonces yo hago el trabajo con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda en todo. Él es el primordial. Sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil vencer, es la carne, ¿no? Entonces, si una persona cristiana, yo voy trabajando la ciencia, pero de una manera nosotros vamos entrando, ¿cuántas personas se han convertido a través del instituto que empieza a atender a la persona, empieza a poner ahí conexión con la palabra y la persona va atentando, ay, eso es verdad. Entonces se convierten. Entonces es eso. Contamos com esse benefício que é a ajuda do Espírito Santo que transforma e hace lo que muitas vezes nós não podemos fazer, não? Então,
Essas atitudes muitas vezes são conscientes, mas outras são inconscientes, que são as atitudes que não sabemos por que cometemos essas atitudes, por que temos essa conduta, porque a razão está aí atrás, que não nos recordamos, está na infância, não? E as mesmas situações podem ter mecanismos diferentes em pessoas diferentes, pero o uso excessivo pode trazer errores. Agora, no capítulo 4, para encerrar, que habla de la sanidad, vale, identificando o problema, identificar qual é su dolor, isso falei ayer, que é lo que te duele, que é lo que te molesta em su dia a dia, que te está provocando esse dolor, que te ha llevado a venir a buscar a sanidade interior. Há que identificar que é lo que te está fazendo dano, não só a ti, mas também a sua família, quizá. Depois de identificar, buscar a raiz, volver aí atrás, que foi o que provocou esse dolor? Qual foi a frase que escutei? Qual foi a atitude que han tenido comigo que me levou a carregar com isso durante toda a minha vida? Não? Depois de identificar a raiz, que são às vezes traumas, abusos que sofrimos na infância, abuso emocional, padres que foram muito superprotetores, que te provocou essa inseguridade, padres muito abusivos, quizás que pegavam demasiado a seus filhos, você sofreu, cresceu às vezes com ira ou com medo, não? Ou com vergonha. E o que há que fazer? Perdonar, liberar o perdão. O perdão é o princípio de todo, e isso se ensina na psicologia e na psicoanálise. O perdão, sempre, sem o perdão, não se pode concluir o tratamento. É o primeiro que você tem que fazer. Identificar as pessoas involucradas em seu dolor e liberar o perdão, pero expressá-lo. Eu perdono essa pessoa, porque essa pessoa também tem uma história por detrás. Ela quizá não lo ha hecho consciente, quizá ha herido porque é uma pessoa herida, não? E isso lo temos que levar adelante. Se uma pessoa nos ofende, não está se referindo a nós, se refere a ela. Ela é a que ofende. Então, o problema está nessa pessoa, não está em nós. Se uma pessoa te diz, você não é capaz de fazê-lo, não é que você não seja capaz de fazê-lo. A palavra negativa está em ela. Cada um dá o que está lleno seu coração. Então, é identificar isso. Eu não aceito essa palavra negativa, não aceito isso sobre minha vida. E se me han hablado anteriormente, lo rechazo, porque eu não quero carregar com esse peso de agora em adelante. Eu quero crer que eu tenho um Deus que transforma todas as coisas, e Ele me ha dicho que eu sou capaz e que sou mais que vencedor em Ele. Amém? Então, ressignificar esse autoconhecimento, conhecer-se a uno mesmo, que é o que estamos trabalhando aqui em sanidade interior. É saber quem tu eres, reconhecer sua identidade. Muitas vezes as pessoas te han dicho quem eres tu, mas você tem que saber quem eres. E o Senhor já te deu uma identidade no ventre de sua madre, pero com o decorrer do caminho, você foi perdendo essa identidade. Então, é o momento de resgatarla e defender quem eres tu, não? O perdão e a empatia. E a cura del alma, passamos ao 5. O amor de Deus, já concluindo. Receber o amor de Deus e saber que foi o amor de Deus que te ha traído hasta aqui. Por todo o que te ha passado, você está aqui. E se você ha venido hasta aqui, foi o amor de Deus que te trajo. Foi porque Ele teve misericórdia de sua vida. Não, se Ele não tivesse tenido misericórdia de tua vida, onde estarias tu neste momento? Uma pessoa que sofreu abuso sexual poderia estar na perdição, na prostituição, mas Deus lo resgatou e lo trajo hasta aqui. Então, reconhecer que foi o amor de Deus que te trajo e que te levará hasta su propósito. Amém? O seguinte, receber o perdão de Deus, que hemos hablado, e perdonar-se também. Perdonar os 3 pilares, que hablé, ¿no? Perdonar a los padres, perdonar a las personas que te han herido y autoperdonarse. Basta de autopiedad. Isso também, eu sei que é incômodo, mas é necessário. Há gente que se autovitimiza todo o tempo.
Y es la hora de tomar el mando de su vida. Y muchas veces son personas que sus padres han decidido por ella toda la vida. Pero es momento de que tú decidas por ti mismo. Tú ahora tienes a Dios para cargarte de la mano. Es decir, usted puede seguir. No, entonces ya no te victimices más. Si pasa algo de malo, lo rechaza. El presbítero Kike otro día predicó que él hace como, ponte dentro de un globo, una bolha, no sé cómo. Una burbuja. Y cuando vienen las cosas malas, rebota, ¿no? Entonces ponga esa protección, el Espíritu Santo. Cuando viene algo negativo, lo rebota, no lo tragues para ti. Amén. Porque no se trata de ti, se trata del otro, como hemos hablado. Deja de culpar al otro de su problema. Todo lo que nos pasa es permisión de Dios. Pero ¿por qué Dios me ha permitido tanto dolor? Porque usted no sería la persona que usted es hoy si no fuera por todos sus dolores. Porque solo a través del dolor existe crecimiento. No podemos crecer sin pasar por dolores. Son los dolores que nos hacen crecer y ser la persona que somos hoy. Entonces, ¿qué tal si pasamos a agradecer por nuestra historia? Si miramos todo lo que pasamos atrás que nos ha dolido, y si agradecemos a Dios por ello, decir gracias porque el Señor me trajo hasta aquí. Entonces no culpes a otros por sus problemas. No, los otros tienen sus problemas. Lo que pasó contigo fue porque Dios quería que pasara, porque tiene un propósito en su vida. Amén. Abraza su historia, haz las paces con ella, deja de recordar con rencor de su pasado. Abrázala y entiende que todo tiene un motivo. ¿No? Y si usted no hubiera pasado por nada, ¿qué conocimiento tendrías hoy? ¿No? Entonces, abraza su historia negativa. Ora y bendice a todos que te han herido, como yo lo hice una vez. Y solo pude avanzar cuando liberé perdón y bendigo a esa persona. Hay que bendecirla. Los enemigos, hay que orar por ellos. Entonces, bendice a los que te han herido. Sé paciente porque la sanidad es un proceso. No es de un día al otro. Usted no se va a sanar. Viene aquí a una charla, mañana ya estoy sano. No, es un proceso y hay que ser paciente con uno mismo. Cada uno tiene su tiempo, ¿no? Déjese ser guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacerlo todo nosotros. Y hay que entender que el Espíritu Santo está ahí para nos guiar. Pregunte, consulte a Él para hacer todo lo que usted va a hacer. Deja un poco el control, porque a veces tenemos ese costumbre de querer controlar. Hay gente controladora. Todo que tiene que estar bajo su mano. Entonces, deja un poco esas ganas de controlar todo y entrega en las manos del Espíritu Santo. Porque si hasta hoy no te ha salido bien aún con su control, ¿por qué no pasamos en las manos de Dios? Verás que entonces va a empezar a salir bien, ¿verdad? Y ayude el mayor número de personas. Nuestro propósito tiene que ver con los demás. Dios no tiene un propósito en la vida de alguien que solo será para Él mismo. Todo propósito de una persona tiene que ver con los demás. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Dejar de autopiedad y empezar a ayudar al mayor número de personas. Hablé eso ayer también. Acérquese a cualquier persona que esté a su lado y empiece a escuchar su historia. Hay gente también que tiene dolores. Y sabemos, ¿no? Entonces, cuando usted empezar a sanar a otros, Dios te va a sanar a ti. Eso fue lo que Él habló conmigo. Pero, Señor, yo no puedo con eso, porque yo todavía tengo cosas en mi corazón. Y Él me dijo, mientras usted esté caminando en el proceso, yo voy sanándote. Porque nunca hay un fin. La sanidad es hasta el fin de nuestra vida. Entonces, tenemos que empezar ya. Dios está sanando. ¿Cuál es el tema? No, sanidad interior. Sanados para sanar. Liberados para liberar. Entonces, su propósito es liberar a otros. Encuentre personas que han tenido el mismo pasado que el tuyo y dale una palabra de ánimo. Mira, hermana, yo estoy aquí, pasé por lo mismo. Y usted sabe que hay personas que solo están esperando escuchar eso. Que usted le diga, ay, qué bueno, que yo no estoy sola. Hay alguien que está así también. Y mira. O quizá cuando usted empiece a escuchar historias más graves, usted va a pensar, lo mío no es nada. Mire que hay gente con histórias muy peores. Yo escucho cada cosa que me da vergüenza de reclamar de lo que he reclamado.
digo, Senhor, perdóname. Porque há pessoas que han passado por cada trauma terrível, pero terrível, hermano. E que eu digo, Deus meu, como está essa pessoa aí? Há gente que se suicida, as pessoas que se suicidam não querem quitar-se a vida, só querem quitar o dolor. São pessoas, as pessoas que se suicidam querem viver mais que nunca, mas não sabem mais lidar com o dolor. Diga, é a única maneira de quitar o dolor é suicidando-me. Mas são pessoas que queriam viver. E assim há muitas. Você vai deparar com pessoas que quizá seja o único momento que você vai poder dizer uma palavra, porque quizá no outro dia essa pessoa já não esteja aí. Se vai quitar a vida. Pero Deus te vai poner delante de você para que você la resgate. Amém? Amém? Amém. Vale, pues nos ponemos de pé e concluímos. O pastor me vai tirar por las orelhas. Glória a Jesus. Muitas graças, hermanos. Que Deus les bendiga.